Buen día, mi nombre es Pánfilo García, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de Yacambú. En esta oportunidad para presentar un estudio de caso en la asignatura Psicología de la Personalidad con la profesora, la psicóloga María Lourdes Linares. En ese sentido, vamos a hacer una presentación sobre un estudio de caso de una consultante de nombre Sara. Las características de esta paciente son los siguientes. Es una madre depresiva en el posparto, por lo tanto no recibió lactancia. A los 5 años es retirada del hogar, fue llevada donde unos tíos a vivir, donde solamente mantiene una relación bastante interna con el papá, la cual llega a idealizar. Posteriormente se le presenta una situación a los 20 años donde sale embarazada y es provocado un aborto dirigido por el papá. Entonces, en este sentido, en la actualidad, es una persona abogada, la expresión es muy superficial, es cambiante, es muy subjetiva y una exageración de las emociones. Entonces, ahí podemos observar de que existen diferentes características dentro de la personalidad de Sara que no la ubican dentro de una patología, pero sí de una conducta o de un comportamiento que es inoperativo. Esto es relacionado a los eventos que ella tuvo precisamente en el momento del nacimiento y luego durante la infancia y parte ya de la adultez. De la paciente Sara podemos describir que la estructura psicológica es unas actitudes, unos rasgos muy distintivos que definen la situación actual. Es decir, podemos señalar que la aproximación a la organización mental completa es lo que analiza uno dentro del campo de la personalidad, en este caso específicamente de Sara. Vamos a ubicar la teoría que puede especificar ampliamente el comportamiento de Sara desde la teoría cognitivo-conductual, precisamente el estímulo, observación, respuesta que vamos a utilizar también en el campo del psicoanálisis. Podemos observar que hay alguna característica con respecto a la estructura del yo de esta paciente. Podemos señalar que presenta una conducta no adaptativa con respecto a la norma social determinada por el medio y la experiencia vivida por Sara durante su primera etapa de existencia. Las precondiciones estructurales o el grado en que se haya integrado, internalizado, son unas relaciones tempranas que no fueron acorde a las características normales que debe tener un individuo. La teoría que sustenta en este aspecto es la de Otto Kernberg. Señala que las características de Sara la ubican dentro del tipo normal neurótico. Esto significa que hay un trastorno de personalidad leve, no tiene gravedad, tiene una identidad de yo, lo cual la ubica dentro del aspecto del psicoanálisis. Está con un juicio de la realidad un poco distorsionado y utiliza mecanismos de defensa primitivos versus de unos mecanismos avanzados, pero está en un lugar intermedio que también lo refiere el psicoanálisis. Las interrogantes que vamos a responder con respecto a la personalidad de Sara, tenemos los eventos que se suscitaron en la existencia de ella y por qué influyeron en los rasgos de personalidad de Sara. Ahí tenemos el aspecto de la depresión postparto que sufrió la mamá al momento que trajo a Sara al mundo. Aparte de ello, de este evento, también no hubo lactancia materna, que sabemos que es un aspecto bastante importante en la seguridad que le produce al individuo, porque crea un vínculo entre la madre y el hijo. La separación temprana del hogar, a los 5 años ella es trasladada a otro hogar donde solamente mantiene relaciones con su padre y con la madre muy poco, ¿verdad? Entonces ella estructura un nexo con el padre, pero que es imaginaria. El padre realmente no le daba un afecto real, sino que ella se imaginaba un afecto que no existía. Y posteriormente el evento del aborto obligado, entonces está dentro de la teoría psicoanalítica la Gestalt, porque vemos una desintegración de esos aspectos de la personalidad de Sara. Igualmente, el conflicto en la infancia de Sara no resuelto, que es la otra interrogante, ¿qué consecuencias trajo? La separación del hogar produce un sentimiento de abandono que no interpretado, porque a la edad de 5 años ya no podía interpretar
conscientemente, pero la parte del subconsciente sí lo elabora y lo distribuye en la parte de las emociones, en la parte cognitiva. La consecuencia en el empleo de dinamismos intrapsíquicos, mecanismos de defensa, que vemos que según el autor Millon Theodore, vemos de que ella en la relación que ha tenido de pareja y en la relación con el entorno, ella mantiene unas distorsiones cognitivas y emocionales. Hay una exageración en la expresión, bien, entre otros aspectos. Con respecto al suceso con su primer psicoterapeuta, notamos de que ella se enamora del psicoterapeuta y por este motivo él la transfiere a otro, porque dentro de la ética del psicólogo está eso, no involucrarse sentimentalmente con un paciente. Ese enamoramiento parte también del rasgo de la identidad que ella tiene con el padre, entonces ve como una figura paterna también al terapeuta. Por el conflicto, es un conflicto hasta ese momento no estaba resuelto con el padre, imaginariamente idealizado. Entonces ahí vemos que hay una necesidad de la figura paterna, hay una internalización del yo que es escaso, que también tiene que ver con el psicoanálisis. La otra área que también vamos a evaluar es el área de desempeño que afectó la estructura de personalidad de Sara, específicamente el área socioemocional, ¿ves? Entonces, dentro de la parte de la sociedad ya no tiene una estructura bien operativa y la parte emocional vemos que está distorsionada. En ello, la teoría de Millon, cuando habla de lo sociable, dramatizador, es la característica, el rasgo principal de la personalidad de Sara. Es dramática y emocionalmente expresiva, es una personalidad completamente subjetiva. La otra interrogante es estructura de personalidad compatible con los rasgos de personalidad de Sara. ¿Qué originó esa estructura? Y primeramente tenemos que existe una escasa personalidad. Es sugestionable, hay negación y hay evasión constantemente en Sara. Es lo que la ubica dentro de una personalidad histriónica según Millon. Esta personalidad histriónica son conductas de seducción. Podemos ver la relación con el terapeuta de ella. Emociones fugaces, exhibe efectos dramáticos y superficiales, fue originado como una creación de mecanismos de defensa desorientado, que ella fue como un recurso que a esa edad de 5 años ella instaló y posteriormente en la adultez la continuó aplicándolo en su entorno. La otra interrogante es ¿qué generó en Sara y cómo logró resolverlo? El terapeuta, el tratamiento que aplicó cognitivo-conductual es bastante asertivo. Entonces ahí cuando él evalúa la expresión superficial subjetiva y la transferencia hacia el terapeuta, que parte de la ausencia del padre, podemos observar que hay una idealización, que esto es un patrón activo dependiente según Millon. Existen mecanismos de defensa primitiva desde el punto de vista del psicoanálisis, lo cual lo resolvió al concientizar el material reprimido. Eso lo logró ella a través de la terapia cognitivo-conductual que se le aplicó. Un logro del discernimiento y llegó al proceso de elaboración, es decir, que Sara ya para ese momento ella estructuró un nuevo comportamiento, una nueva conducta que por supuesto iba superando aquellos traumas que tuvo durante la niñez. Al concluir el caso tenemos que los aportes relevantes y pertinentes en el estudio de la personalidad de Sara es el patrón de crianza es relevante. Bien, hay ausencia de fundamentos emocionales sólidos. Igualmente influye la conducta, el conflicto y la personalidad presentada. Por lo que el tratamiento con clarificaciones, reconstrucciones e interpretación del conflicto es muy asertivo, que fue lo que aplicó el terapeuta. Y en la teoría del apego también tiene una ubicación que se ve afectado el vínculo afectivo cognitivo. En este aspecto de la infancia a la adultez ocurre una cantidad de trastornos, de transformaciones que han de ser mejorados. En este sentido, concluimos el caso específicamente de Sara en esta asignatura de Psicología de Personalidad. Gracias.